Estamos de vuelta. Vuelta. Marta de Baile. En W. Escucha. Silencio, Chapo. Estamos de acuerdo que divorciarse, para todos los que ya nos divorciamos, está cañón. Una pesadilla. ¿Estás de acuerdo conmigo, Juan? Totalmente de acuerdo. Un purgatorio. Sí. Altamente complejo. Muy complejo. Muchas variables. Todas. Muchos problemas que acomodar. Demasiados. Juan Pablo Arredondo está aquí. Ustedes saben que es un gran psicólogo, especialista en niños y muy especialista en familia. Y acaba de sacar su tercer libro. ¿Es el cuarto? Cuarto libro. Ya para, hijo. Ya para. A ver, ¿el primero cuál fue? Límites y berrinches. Hablemos de sexo con los niños. Adolescencia, cómo entender a tu hijo. Y que se llama separación y divorcio, cómo no afectar a tus hijos, que me has hecho el grandísimo honor de hacerme el prólogo de los 4 libros. Por supuesto, y siempre te haré los prólogos de los otros 10 que vas a escribir. Espero porque ya que vi así que sea, sería muy feliz si así fuera. No, pero ¿saben qué? Es bien importante hablar de estos temas porque en español, normalmente los libros que vemos son traducciones. Ajá. De otro idioma o de otro país, y la idiosincrasia de cómo manejamos las cosas los latinos es bien diferente a otros lugares, ¿no? Sí, entonces este es un libro hecho en México, escrito originalmente en español, con la problemática de muchas familias mexicanas cuando deciden separarse y divorciarse. Así es, ¿no? esa es la idea, justamente. Ahora, yo tengo un dicho que yo amo que dice, it's better to come from a broken home than to live in one. Es mejor venir de un hogar roto a vivir en uno. Ajá. Y el divorcio no necesariamente tiene que dañar a los hijos. Sí los afecta, pero el daño también depende de, pues, cómo te divorciaste. Exactamente. ¿No? Creo que ese es el meollo del asunto. Lo pongo siempre a través de un ejemplo. Llegan papás de pronto conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Creemos que nuestro hijo está muy afectado por la separación y el divorcio. Sí. Me traen al hijo o a los hijos a que yo los evalúe, y a la entrega de los resultados le digo a los papás, les tengo una buena noticia y una mala. La buena es que sus hijos no están afectados por la separación o por el divorcio. Y entonces voltean a ver muy extrañados, sorprendidos, dicen, ¿cómo es posible que no se hayan afectado por eso? No están afectados realmente por la separación y el divorcio. Dice, bueno, ¿cuál es la noticia mala? La noticia mala es que sus hijos están muy afectados por lo pésimo que manejaron ustedes la separación y el divorcio. Más bien sus hijos Sí. están hasta la madre de cómo han manejado ustedes el divorcio. Exactamente. ¿No? Ese es el fundamento de este libro. El fundamento del libro implica que no importa tanto lo que tú le digas a un niño y cómo le manejes y lo que pasa en realidad alrededor de un hijo, sino la forma en la que tú lo manejes con ellos. Y ese es todo el fundamento. Si tú en un momento dado manejas bien el divorcio, la separación con tus hijos, los niños van a salir de verdad mínimamente afectados. Alguna gente que ha tenido acceso al libro me dice, es que de pronto, como tú planteas las cosas tan sencillas, claro, pareciera que dos cosas, o que los niños no se afectan por la separación o por el divorcio, y dos, que casi pues es fácil separarte y divorciarte porque lo pones muy sencillo. El libro no es un libro separatista, no pretendo que las parejas se separen, estoy dirigiéndolo a las parejas que ya tomaron la decisión, claro, y en algunos casos a aquellas parejas que no saben si tomar la decisión o no. La primera parte del libro justamente habla un poco de algunos indicadores que son como muy claros para ayudarte o no a tomar la decisión de separarte o no. La principal razón por la que una pareja no se separa muchas de las veces es por los hijos. Claro. Cuando tú les planteas a los papás que separarte bien separado no afecta tanto a los hijos, sin decir que no se afectan. Los hijos sí se afectan de la separación, pero hay grados de afectación en el niño. Entonces, cuando tú hablas con un papá y le dices, mira, hay maneras de manejarlo de forma tal que se afecten lo menos posible, entonces abren un panorama distinto a el tema de la separación. Y yo siempre me gusta hacer un comentario para los indicadores de separación o no. A ver. Y que tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir, que me encantó tu frase, Sí. ¿no? O sea, es mejor ser producto de un hogar roto. de un hogar que ya no funcionó, que vivir en él. No lo había escuchado, sí, y lo amo. ¿Qué tal? Me voy a casar con él. Yo hablo aquí de algunos indicadores y que son muy sencillos, no estoy hablando de terapias profundas. Yo les digo, ¿cómo identificar si una pareja es una pareja conflictiva o es una pareja destructiva? Y es muy fácil, a través de dos indicadores.
Uno, cuando lo malo es más que lo bueno, ya estás en una mala relación. Sí. Y dos, cuando la pareja saca lo peor de ti, ¿no? Y entramos en esos esquemas. Es que yo nunca había golpeado a una mujer, yo nunca había sido así de celoso, yo nunca me había puesto así de violento, yo nunca había vivido con esta angustia, yo nunca me había tenido dificultades para dormir. O sea, entramos en esquemas en donde la relación saca lo peor de nosotros. Y creo que en ese caso, si bien no estoy hablando de separarse, sí estamos hablando de que valdría la pena hacer algo al respecto por la relación que estás teniendo. Claro. Y de ahí, bueno, partiendo del hecho de que los niños se afectan más por lo mal que manejamos la separación y el divorcio que por el divorcio y la separación en sí mismo, claro, entonces es que el libro empieza a hablar de las formas en que debemos de manejar. Es que yo sí creo que en estos casos, cuentavientes, más vale una colorada que 1000 descoloridas. Entonces, es preferible pues enfrentar 6 meses de duros porque tus papás se están divorciando, a verlos todos los días, a todas horas, por el resto de tu vida, madreándose en tu casa. Así es. Y tú con el Jesús en la boca de a ver a qué horas le suelto un trancazo a alguien, otra vez mis papás ya no se dirigen la palabra, otra vez mi mamá está llorando, otra vez mi papá azotó la puerta y se fue de la casa. O sea, vivir con eso todos los días es un suicidio a cuentagotas. Y al final, piensen ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen, o a lo mejor ustedes mismos, a personas que le han dicho a sus papás, por hijo, favor, les pido un favor, please, ya divórcense? O sea, ya, por amor Ya. a Cristo. Sí, sí, Esto sí. es un infierno para todos. Claro, y tienes toda la razón. Y aquí yo extraigo de tu comentario 2 cosas. Uno, el tema de la ansiedad juega uno de los papeles más importantes a lo largo de todo el proceso de separación y divorcio con los hijos. Y la ansiedad son todas estas angustias que el niño vive a través de la propia vivencia de todo esto que dices. Sin embargo, también hay otros temas, Marta, que son muy importantes. ¿Qué pasa con las parejas que no se están agarrando del chongo todo el tiempo? Sí. La guerra fría que se vive ahí, Claro. esta indiferencia, esta falta de interés, esta falta de cariño, esta falta de aprecio, esta falta de consideración por el otro, también es un elemento que graba en la memoria del niño, en la memoria real y en la memoria emocional, las vinculaciones con los demás. Entonces, de pronto, los papás que te dicen que prefieren estar juntos porque no se pelean, Claro. mi comentario siempre es el mismo. ¿Te gustaría que tu hijo tuviera un tipo de relación como el que tú tienes con tu esposo o con tu esposa? Y la mayoría de la gente es, no, para nada. Bueno, eso es lo que estás provocando. Ese es lo que en un momento dado tu hijo va a aprender, que así se vinculan las parejas y así va a ser su relación de pareja. Y como yo digo, ¿qué es preferible? Que tu hijo en un momento dado viva esa experiencia y que lo más probable sea que lo repita, o que separándote tú tenga posibilidades de buscar otras formas distintas de vincularse. Absolutamente, ¿no? porque les voy a decir una cosa. Uno se puede seguir tranqueando con el fulano o la fulana de aquí hasta que te mueras. Porque uno tiene la lana o no para ir a terapia, pero eso ya es una decisión adulta. Claro. Y ya el quedarte ahí ya es tu bronca. Así es. Pero los niños no. No, y además la comodidad que me representa en un momento dado estar ahí, que esto tiene un poco que ver con algo que yo denomino motivos verdaderos y motivos falsos. Es decir, el motivo verdadero está oculto, el motivo falso parece que está. El ejemplo típico que pongo, ¿por qué no te separas? Por mis hijos. Porque quiero darles a mis hijos la estabilidad de una familia integrada. Y si le rascas tantito, te das cuenta que no se separan por maricón, por maricona, por miedo, porque no quiere, porque le da miedo estar solo. Porque no tiene lana, porque no sabe trabajar. Porque no sabe trabajar, porque no tiene la lana, Porque le da flojera. le da miedo enfrentar al entorno como un divorciado o divorciada. Y ese es el motivo verdadero. El falso suena muy lindo. Claro. Entonces, claro, es muy sencillo encubrirnos con motivos falsos que incluso socialmente pueden tener una respuesta muy linda. Pero en realidad hay motivos falsos. Ahora, Tengo una analogía preciosa. Sí. Preciosa. Es como tener un Twinkie podrido. Ajá. Con tal de que el niño no sufra y llore, no le quitas el Twinkie porque se lo quiere comer. Ujú. Pero me está haciendo cara de ¿qué estás hablando, Marta? No, ahí No, te va. yo Ahí te va mi analogía. escucho. Entonces, para que no llore y para que no sufra, no le quitas el Twinkie. Ujú. Pero todos los días les estás dando el Twinkie podrido. Podrido, claro. Claro, por Y supuesto. esperas que no se enfermen. Sí, así es, así es. Y que les guste, ¿no?
No, y que luego cuando salgan a buscar un Twinkie, encuentren un Twinkie bueno. Podrido. Pues claro no, que van a buscar un Twinkie podrido. Porque uno no reconoce lo que uno no conoce y uno busca lo que a uno le es familiar. Entonces, bueno, si tú y la quieres tendencia que tu a repetir patrones es inmensamente mayor Claro. que el romper patrones. Claro, entonces, bueno, si entonces no te importa que tu hija o tu hijo el día de mañana empiece a buscar relaciones pésimas, Así es. Mínimamente pues entonces destructivas quédate como la donde tuya. estás, porque ella va a buscar lo que ella vio en su casa. Así Y es. va a creer, como dijiste tú, que así son las relaciones de pareja y que eso es lo que tiene que aguantar una mujer casada o eso es lo que tiene que aguantar un hombre cuando tiene una esposa. Exactamente. Ese es el meollo. Y Del que bueno, asunto. entra dentro de estas consideraciones previas. El libro no es para definir si te quedas o te vas en un matrimonio. Simplemente hay algunos comentarios que se hacen. Y de ahí, bueno, Para ya que la uno idea reflexione. Exacto. La idea es hablar y cómo manejar la separación y el divorcio con los hijos de manera que se afecten lo menos posible. O sea. En este libro hay 3 palabras claves. Son las palabras por excelencia que se repiten una y otra vez. La primera palabra clave es naturalidad. Hay que hablar con los niños de manera natural. ¿Por qué? Por varias razones. Quizá las 2 principales son, porque siempre les hemos hablado así. ¿En qué momento te has sentado en la sala con tu hijo ofreciéndole un coñac y un puro para hablar de un tema? ¿No? Nunca. Claro, nunca. Lo hablas siempre de manera natural. Claro. Entonces, la idea de continuar la comunicación que tradicionalmente tienes con ellos de manera natural, pues me parece que es uno de los aciertos. Aquí, esta idea que nos han vendido de que tienes que sentarte protocolariamente, hablar con el niño y papá y mamá juntos para decirle que te vas a separar. ¿Te imaginas la impresión y el impacto que a un niño genera solo el hecho? Que tus papás te digan, Necesitamos prepárense, hablar contigo. vamos a salir todos a comer. Tenemos que platicar con ustedes. Ay, no. No, bueno, qué angustia. ¿Y recuerdas una ida a un restaurante por el resto de tu vida? Sí, horrible, espantosa. Claro, sí, claro. ¿No? Entonces, hay que desechar un poco este tema de la parte seria y protocolaria. Lo tenemos que hacer de manera completamente natural. ¿Por qué también de manera natural? Y yo lo insisto, y se los hago a través de una pregunta. Díganme, por favor, ¿cómo suponen que sea más probable que un niño tome algo que yo le digo naturalmente? ¿Cómo creen que lo pueda tomar? Pues ¿Natural? Esa es la idea. O sea, mientras que le Naturalmente. estoy lavando el pelo, oye, mi amor, by the way. Es que No. hay una cronología que vamos a... Sí. Pero claro, oye, mi amor, ¿cómo sientes que estamos tu papá y yo? Ay, pues muy bien. Ay, se me hace que tú no ves muy bien, ¿eh? Porque tu papá y yo no andamos nada bien. Oye, ¿quieres una quesadilla? Sí. Tan, tan. Sí. Y te sigues a otra cosa. Porque lo vamos a hacer así, naturalmente. Ok. 2. Tranquilamente. La tranquilidad es uno de los elementos más importantes y al mismo tiempo más difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque implica las cargas emocionales del adulto que acompañan a este hecho. Es decir, si tú como papá o como mamá estás terriblemente afectado por la separación o por el divorcio, se lo vas a transmitir a tus hijos solo desde las cargas emocionales, independientemente de que abras o no la boca. Esto es lo que explica que muchas veces los papás vayan buscando ayuda para cómo hablar y cómo manejar estos temas y terminen quedándose en terapia ellos mismos. ¿Por qué? Porque si la mamá es un manojo de nervios o es un manojo de lágrimas y cada vez que habla llora o está terriblemente enojada y avienta las cosas cuando está frente al papá, si tú manejas las cosas desde ahí, obviamente vas a generar un conflicto en los niños. Danos un ejemplo. Yo siempre pongo el ejemplo. Imaginemos que estamos a media tarde hablando, haciendo la tarea con los querubines. Sí. Y de repente, ay, sí, mi amor. Ay, no, así no, es como te dijo el maestro. No, hazlo bien. A ver, ya, pon atención. Y suena el teléfono. Y entonces suena el teléfono. La mamá, espérame tantito, mi amor, voy a contestar. Bueno, avienta el teléfono a la mamá y les te habla tu padre. ¿No? No necesito decir que hay un conflicto con el papá. Y que lo odio. Y no necesito hacérselo manifiesto al niño. El niño va a saber que hay una tensión brutal. O en el momento que papá llega, mamá se va y se para del cuarto. O está hablando, llorando todo el tiempo. Pero así de, Sí. hijito, hazme la invitación. Sí, no, puede ser. De falta de tranquilidad Sí, versus mi amor, una absoluta. fíjate que tu papá y yo nos vamos a separar, pero vas a estar muy bien, te lo prometo. Todos nos va a ir muy bien, a todos. No. ¿Nos va a ir bien de qué? Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, cuidar las cargas emocionales
del adulto es una de las cosas más importantes. Ahora, mira, María Fernanda dice, mis papás nos llevaron a mí y a mis hermanos a Huatulco para decirnos que se iban a separar. Okay. Y le encanta Huatulco, me sí, imagino. Claro, ¿no? claro. Hoy ama Huatulco. Exacto. Sí, tiene unos hermosos recuerdos de Huatulco. Claro. ¿No? Y a ver, ahora maneja a alguien que lo dice con tranquilidad. Una cuestión con tranquilidad puede ser, ahora, bueno, déjame nada más terminar la idea. Yo siempre he dicho que si en un momento dado un papá o una mamá no tienen esa tranquilidad para hablar con los hijos de manera tranquila, entonces la alternativa es verbalízalo. Sabes que, mi amor, esto a mí me duele mucho, estoy muy afectado por esta situación y por eso me pongo así. Entonces, claro, el niño en ese momento dice, oh, ahora comprendo. Sí, vamos a estar bien, tenemos que trabajar por estar bien. Yo hoy no estoy bien, estoy muy afectada o estoy muy afectado, pero vamos a trabajar, yo voy a hacer mi parte, tú haz la tuya para que estemos bien. Me afecta, me da mucha tristeza, me da mucho coraje, sí, estoy muy estás enojado llorando, con tu papá, sí. Estoy muy enojada con tu mamá. ¿Por qué? Porque esto me tiene muy afectado. Entonces lo verbalizas y eso automáticamente en el niño genera ese sentimiento de certeza sobre lo que está pasando. Mira, Porque dice aquí, yo asocio la película de Tarzán de Disney con la vez que vi a mi mamá con el otro y mi papá conmigo. ok. Qué bonito, qué bonito. Qué lindos recuerdos. Ok, entonces tranquilidad. Tranquilidad. Tienes que cuidar tus cargas emocionales de una manera increíble. Yo lo digo y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Yo le he escuchado a muchas parejas, a muchos papás, mamás, que dicen, es que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por mis hijos y yo voy a luchar porque ellos estén bien y estoy dispuesta a todo. Y yo le digo, ¿estás dispuesta de verdad a todo? Sí, estoy dispuesta a todo. ¿Segura? Sí. Cállate la boca. Sí. Deja de vociferar en contra del papá o deja de vociferar en contra de la mamá. Porque eso va a afectar mucho más al niño que el hecho de que el papá se haya ido con la secretaria o la mamá se haya ido con el instructor del gimnasio, que es lo de hoy, por cierto. Sí, olvidemos en la cabeza de los demás el tema del lechero. No existen lecheros, existen instructores del gimnasio. Sí. Qué idiota. Sí, de verdad. Okay. Ve la cantidad de infidelidades femeninas con el instructor del gimnasio. Qué idiota eres, de verdad. Oye, no, y aparte les voy a decir una cosa. Cuando uno le pone carga emocional tremenda al speech que le vas a dar a tus hijos, imagínense la mente de un niño. Le están diciendo dos personas que lo cuidan, que vinieron a este mundo a ser seguros por ellos. Sí. A quererlos, a que saben qué van a hacer y cuál es el plan. Protegerlos. A protegerlos. Que te diga, que tú ver a tu mamá hecho un manojo de lágrimas o gritando a tu papá furibundo, diciendo que se van a divorciar. El niño no entiende qué va a pasar, qué va a ser de mí, y ahora cómo va a estar el rollo. Voy a ver a mi papá, no lo voy a ver, hice algo malo, no hice algo malo. Me dejaron de ¿Cómo va a querer, cambiar no me mi dejaron vida? de querer a mí. Voy a perder a mis amigos, me van a sacar del colegio. Esas Voy a son las cambiar de cosas residencia, esas me son voy a las ir a cosas otra que se casa. pregunta el niño. Totalmente de acuerdo. ¿No? Totalmente de acuerdo, y esto tiene que ver con la certeza. Yo hago una analogía que creo que se puede entender. Los niños tienen un radar enorme, súper especializado, que capta cualquier tipo de onda, cualquier tipo de vibra. El problema es que en el niño, su departamento de interpretación y de traducción no se ha formado. Sí. Para muchos niños ni siquiera están en proceso de reclutamiento y selección del personal de esos departamentos. Sí. Entonces, el niño capta, pero no sabe interpretar ni traducir lo que capta, y eso automáticamente se convierte en ansiedad. O sea. Y la ansiedad es el papel más importante en el tema de la separación y el divorcio. ¿Por qué? Porque es a través de la ansiedad que el niño va a manifestar las afectaciones que tengan de este proceso de separación y divorcio. Por eso el libro habla de ellos. Hay 5 indicadores principales de ansiedad que a través de ellos tú puedes detectar en el antes, en el durante y en el después si hay un cambio. Y esto es muy importante. Muchos papás dicen, es que veo a mi hijo que tiene esa manifestación que me dices y seguro es por el divorcio. Pero si tú le rascas tantito, te das cuenta que esa manifestación ya la traía desde antes. Claro. Entonces no le debes ni puedes colgar a la separación esa manifestación del niño. Yo tengo una conocida que el día que le dijo a sus hijos que se iban a divorciar su papá y ella, le dijo a los niños,
pero no se preocupen, nosotros vamos a seguir viviendo en esta casa, tu papá va a tener otra casa, entonces van a tener 2 casas, van a seguir yendo al mismo colegio, nuestra vida va a seguir igual, bla, bla, bla. Y el niño se volteó y le dijo, entonces voy a seguir teniendo mis amigos. Sí, mi amor, claro. Bueno, ok. Y se fue corriendo. Ya, no le importó nada. Por supuesto. Sí, claro. Ese es el tipo de manejos que hacen los niños. Efectivamente. Pero fíjate qué claridad y qué certeza le dio esa amiga a su hijo. Claro. ¿No? Lo dijo naturalmente y espontáneamente. Claro, aquí hay una cronología que el libro también plantea, en donde lo primero que tienes que hacer es hacerle saber al niño que algo anda mal. De ahí que hay cosas que están trabajando papá y mamá o que han trabajado papá y mamá para resolverlas. Claro. ¿Sí? Omar Rodríguez dice, mi mamá me llamó gritando entre sollozos y me dijo, tu papá se va de la casa, nos deja. Yo lloré y después le dije, bueno, ¿y? Sí, claro. O sea, ¿y luego? Sí, sí. Además, nos deja, no te deja a ti, ¿no? Sí, exacto, como que nos deja. Te dejó a ti. Exactamente. No. A ver, el tercer punto, espontaneidad. Espontaneidad. No vamos a buscar esquemas protocolarios específicos y serios y formales para hablar con ellos. Lo vamos a decir en cualquier momento. Incluso haciendo alusión a esto que le llaman ahora los momentos pedagógicos. Es decir, tú vas por la calle, vas manejando y de repente te habla de que su amigo tiene un divorcio, sus papás están divorciados, y entonces en ese momento tú dices, pues bueno, finalmente tu papá y yo no estamos tan mal. A lo mejor eso termina siendo una opción para nosotros y sigues manejando. Lo vamos a hacer espontáneamente, en el momento que se presente, de cualquier forma. ¿Por qué? Porque vamos a hacer alusión a la cronología a la que yo me refiero. Primero te voy a dejar entrever que hay algo mal, que hemos trabajado para eso, que existe la posibilidad de separarnos, que nos vamos a separar, se maneja el deadline de cuándo nos separamos para finalmente separarse. Ojo, los que piensen en divorciarse ya desde la separación, sí suavícenselo a los niños, diciendo primero separación, después divorcio, aun cuando ya se estén divorciando. Claro. Es mucho más duro para un niño el tema divorcio que el tema separación. Primero se separan y después se divorcian. Regresando del corte, algo fundamental que viene en el gran libro Separación y Divorcio, cómo no afectar a tus hijos, de Juan Pablo Arredondo, que es las versiones, porque de nada sirve nada si tú le dices una cosa y tu marido le dice otra. Así es. Al regresar, no se vayan. Llama a Marta de Baile. Estamos hablando con el doctor Juan Pablo Arredondo, que es psicólogo especialista en niños y en familia, sobre el cuarto libro que ha sacado, que se llama Separación y Divorcio, cómo no afectar a tus hijos, y extraídos del libro algunos tips importantes para todos los que tienen pensado separarse o divorciarse. Y antes de irnos al corte hablamos de lo importante que son las versiones, porque si tu ex le dice una cosa a tu hijo y tú le dices otra, fatal. Ya empezamos con problemas. Evidentemente la idea es, y voy a hablar de 2 contenidos de la versión. 1, las características que tendría que tener la versión, y 2, la versión en sí misma. Dentro de las características, lo primero que tenemos que hacer es tratar de lograr que la versión sea la misma en ambos padres. Pero también hay una realidad, Marta, esto a veces no es posible. Y si no es posible, entonces se puede perfectamente que cada uno de ellos maneje su propia versión, pero fija. Tengo muchos ejemplos que dar de los que nos podríamos extender. Por ejemplo, para mí es que ya no amo a la persona y a lo mejor la versión de la mamá es que pues el papá los dejó por otra. Bueno, si en un momento dado así se quiere plantear, se puede sostener esa misma versión. La versión tiene que ser veraz, es decir, apegada a la realidad, tiene que ser congruente, tiene que ser clara. No sobreinformar, esto quizá es la parte más difícil de una versión, porque a veces damos información de más. O sea, ejemplo. Por ejemplo, que se fue porque está con la secretaria desde hace cuánto y ya le puso casa y departamento y hoy paga la colegiatura del niño de ella. Ay, sí, exacto, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que se está un poquito sobreinformando, ¿no? La temporalidad es importante, es decir, que la versión que yo le voy a manejar a mis hijos pueda sostenerse en el tiempo. Como digo yo, si hoy tu hijo tiene 5 años, que esa misma versión, cuando él tenga 35 años y llegue a tu casa a comer con su esposa y sus hijos y en la sobremesa te pregunte, oye mamá, ¿y de verdad por qué se separaron? Sea la misma versión que le diste hace 30 años, que se pueda sostener en el tiempo. Claro.
Si uno está afectado, es importante que haya que decirlo y hay que checar también los tiempos a través de los cuales se los vamos a decir. Ahora, hay 3 temas centrales que se manejan dentro de la versión. El primero, y lo voy a decir muy brevemente, para eso está el libro, es la versión de los pleitos, en donde también entra el tema de la indiferencia. ¿Por qué? Porque muchos papás dicen, yo no puedo decirle que nos vamos a separar por los pleitos porque no peleamos. Pero bueno, sí puedes decir que te vas a separar porque ya no hay una relación, porque ya no hay un vínculo, porque ya no hay consideración, porque hay una guerra fría, porque hay indiferencia, etcétera, etcétera. 2, la versión de que el amor acaba. Nos han vendido la idea de que el amor, para ser verdadero, tiene que ser un amor eterno, y eso no es verdad. El amor se acaba, y acaba por cantidad impresionante de razones. Sí es posible en un momento dado manejarle a un niño que el motivo de la separación es que ya no hay amor, por uno, por ambos, por otro o por ambos, ¿sí? Y la tercera versión es la búsqueda, que es la más complicada, el libro lo explica muy bien, es la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la estabilidad propia. Es decir, si tú no estás a gusto en un lugar y tienes mucho tiempo no estando a gusto y además has trabajado para que las cosas cambien y las cosas se modifiquen y aún así no lo logras, me parece que es bastante correcto que digas, voy a irme y a retirarme de esto porque yo estoy buscando estar bien, estar estable, ser feliz y demás. El libro lo explica con bastante detenimiento porque es un tema muy sensible, es un tema muy delicado. Sin embargo, si a un niño no le manejamos la idea de que de esto ya hicimos un trabajo previo, el mensaje es, entonces lo que no te guste, abandónalo y bótalo, ¿no? Exactamente. Entonces, el libro habla de todo esto, de muchas cosas más. Ya está a la venta, afortunadamente. Pero cómprense uno ustedes y cómprenle uno al ex o a la ex. Sí, definitivamente. Creo que es un libro que también se puede regalar a otras parejas, a otras personas. Y sirve bastante bien. Vamos a dar una conferencia sobre este tema donde obviamente vamos a tocar todos los puntos. No quiero dar muchos datos, simplemente les doy el teléfono del consultorio, que es 5523-1010, y el Facebook, que es Juan Pablo Arredondo, ¿no? Cualquier entrada de Facebook con Juan Pablo Arredondo, vamos a dar un curso, ahí vamos a poner los datos. Les quiero también compartir, esto me emociona a mí bastante, vamos a hacer una presentación del libro en la Plaza de las Estrellas el día 28 de marzo, a todo público, está abierto a todo público, ahí se va a hacer la presentación, se van a obsequiar algunos libros y también se van a vender algunos otros, obvio los que no se obsequian. Exacto, y saben que si conocen a alguien que no se ha separado porque no sabe cómo hacerle, pues también regalen el libro. Así es. Es de Editorial Vergara, es Juan Pablo Redondo, Separación y Divorcio, cómo no afectar a tus hijos. Y el curso en el 5523-1010. Gracias, Juan Pablo. Así es, gracias a ustedes. Un placer tenerte aquí, querido.